cómo mejorar la vista, ejercicios para el campo visual del boxeador, árbitros y jueces y el avance neurocientífico. La visión es uno de los sentidos más importantes en muchas disciplinas deportivas y profesionales, especialmente en el boxeo, donde la rapidez de reacción, la precisión en la percepción y la anticipación son fundamentales. Además, árbitros y jueces en los deportes de combate también dependen en gran medida de una visión aguda para tomar decisiones acertadas en cortos periodos de tiempo. En los últimos años, los avances neurocientíficos han abierto nuevas posibilidades para entender y potenciar la capacidad visual, permitiendo el desarrollo de ejercicios específicos que mejoran el campo visual y las habilidades perceptivas. En este escrito exploraremos cómo mejorar la vista, con énfasis en ejercicios para ampliar el campo visual en boxeadores, árbitros y jueces, y cómo los descubrimientos neurocientíficos contribuyen a optimizar estas capacidades. Importancia de la visión en el boxeo y en los deportes de combate. El boxeo es un deporte que requiere no solo fuerza física, sino también una aguda percepción visual. Los boxeadores deben detectar rápidamente los movimientos de su oponente, anticipar golpes y mantener la concentración en un entorno dinámico y lleno de estímulos. El campo visual, que incluye la percepción periférica, es esencial para detectar ataques en diferentes ángulos, incluso sin mover la cabeza o los ojos directamente hacia la amenaza. Por otro lado, los árbitros y jueces también necesitan una visión clara y rápida para juzgar correctamente las acciones, detectar golpes ilegales o determinar si un luchador está en peligro. La precisión en la percepción visual ayuda a reducir errores y mejorar la justicia en el deporte. El campo visual, definición y componentes. El campo visual se refiere a toda la extensión del espacio que podemos ver sin mover la cabeza o los ojos. Se compone de visión central, percepción detallada y nítida, necesaria para tareas como leer o identificar detalles específicos. Visión periférica, percepción de estímulos en los márgenes de nuestro campo visual, crucial para detectar movimientos rápidos y cambios en el entorno. En el boxeo y en la supervisión deportiva, una buena visión periférica permite detectar golpes o movimientos en ángulos no directos, facilitando respuestas rápidas y precisas. También ejercicios para mejorar el campo boxeadores, árbitros y jueces. Diversos ejercicios pueden ayudar a ampliar y fortalecer el campo visual, especialmente la visión periférica. A continuación, se presentan algunos de los más efectivos. 1. Ejercicio de enfoque y expansión del campo visual. Procedimiento. Sostenga un objeto pequeño, como una pelota, a una distancia cómoda frente a usted. Sin mover la cabeza, mueva lentamente la vista hacia diferentes direcciones, tratando de mantener el enfoque en el objeto central. Luego, sin mover la cabeza, intente percibir objetos o movimientos en los márgenes de su visión periférica. Beneficio. Mejora la sensibilidad en los márgenes del campo visual, facilitando la detección de movimientos periféricos en situaciones dinámicas. 2. Ejercicio de seguimiento de movimientos. Procedimiento. Use una linterna o un puntero láser y mueva lentamente en diferentes direcciones, pidiendo al practicante que siga el movimiento con los ojos sin mover la cabeza. Alternativamente, en un espacio abierto, alguien puede mover objetos o manos en diferentes ángulos, y el usuario debe mantener la mirada fija en un punto central, pero percibiendo los movimientos periféricos. Beneficio. Entrena la capacidad de seguir movimientos rápidos y mejora la coordinación entre la vista y los músculos oculares. 3. Ejercicio periférica con cartas o luces. Procedimiento. Con los ojos abiertos y sin mover la cabeza, enfoque en un punto central en una carta con diferentes estímulos, como luces o letras, en los márgenes. Intente identificar los estímulos periféricos sin mover la vista. Beneficio. Incrementa la sensibilidad y la percepción en los bordes del campo visual. 4. Ejercicio de pimiento. Dos objetos, como pelotas o conos, se colocan en diferentes lados a la altura de los ojos. El practicante debe alternar la mirada entre ambos, manteniendo la atención en los estímulos periféricos, intentando detectar movimientos o cambios en ambos objetos simultáneamente. Beneficio. Mejora la atención dividida y la percepción periférica en situaciones rápidas. 5. Ejercicios con videojuegos y simuladores. Procedimiento. Algunos videojuegos diseñados para entrenamiento visual o simuladores deportivos
pueden ser útiles para mejorar la velocidad de procesamiento visual, la atención y la percepción periférica. Entrenamiento intensivo en un entorno controlado que simula situaciones reales. El papel de la neurociencia en la mejora de la visión. Los avances en neurociencia han permitido entender cómo el cerebro procesa la información visual y cómo es posible entrenarlo para mejorar esta función. Algunas de las contribuciones más relevantes incluyen plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar en respuesta a estímulos y entrenamiento. Esto significa que, con ejercicios adecuados, se puede mejorar no solo la visión física, sino también la interpretación y respuesta a los estímulos visuales. Entrenamiento perceptivo. Programas específicos que utilizan estímulos visuales variados para mejorar la velocidad de procesamiento, la atención y la percepción periférica. Estos programas están diseñados basándose en estudios neurocientíficos sobre cómo se activan y modifican las vías visuales y cerebrales. Neurofeedback. Técnicas que permiten a los individuos entrenar su cerebro para mejorar funciones específicas, incluida la percepción visual, mediante la retroalimentación en tiempo real de su actividad cerebral. Estimulación cerebral no invasiva. Métodos como la estimulación transcraneal pueden potenciar las áreas cerebrales involucradas en la percepción visual, facilitando la mejora de la función visual y la atención. Integración de ejercicios y neurociencia en la práctica. Para maximizar los beneficios, los ejercicios tradicionales pueden complementarse con técnicas neurocientíficas. Por ejemplo, un programa de entrenamiento para boxeadores y árbitros puede incluir sesiones diarias de ejercicios de visión periférica y seguimiento. Uso de software basado en neurociencia para entrenar la velocidad de procesamiento visual. Incorporación de técnicas de neurofeedback para mejorar la atención y la percepción. Evaluaciones periódicas para ajustar los programas de entrenamiento en función de los avances neurocientíficos y de cada individuo. La mejora de la vista, en particular del campo visual periférico, es fundamental para deportistas de combate, árbitros y jueces que dependen de una percepción rápida y precisa en entornos dinámicos. Los ejercicios específicos, diseñados con base en principios neurocientíficos, permiten potenciar estas habilidades, aumentando la capacidad de detectar movimientos, reaccionar más rápidamente y tomar decisiones acertadas. La integración de los avances neurocientíficos en los programas de entrenamiento promete una mejora continua y personalizada, llevando el rendimiento visual y cognitivo a niveles superiores. En un mundo en el que la percepción visual puede marcar la diferencia entre victoria y derrota, invertir en entrenamiento visual respaldado por ciencia es una estrategia clave para alcanzar la excelencia.